Seguro que ha pasado alguna vez. Intentas recordar algo, un nombre, una cara, y lo tienes ahí, en la punta de la lengua. Pero nada, no sale. Y te preguntas, ¿a dónde se ha ido esa información? Durante mucho tiempo la idea era que los recuerdos pues simplemente se desvanecían, se borraban y ya está. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si cada recuerdo, cada uno de ellos, siguiera ahí, en alguna parte del cerebro, esperando a que encontremos la llave para abrir esa puerta? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Están esos recuerdos de verdad perdidos? ¿O simplemente están, no sé, escondidos? Ojo, porque la respuesta que nos está dando la ciencia moderna podría cambiar por completo cómo vemos la memoria y el olvido. Y esta es la clave de todo. O sea, que el olvido no es que la información se borre, no. Es más bien un problema de acceso. La información sigue ahí, pero es como si el camino para llegar a ella se hubiera llenado de maleza o se hubiera derrumbado. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. ¿A dónde van los recuerdos? Vamos a empezar por ahí, por ver qué pruebas científicas tenemos que apuntan a esto, a que los recuerdos no se borran, sino que, se esconden. Hay un experimento que es una pasada, del centro Rick en MIT. A ver, cogieron a unos ratones y, básicamente, les provocaron amnesia para que olvidaran una mala experiencia. Y claro, parecía que el recuerdo había desaparecido por completo. Pero entonces, usando una técnica que se llama optogenética, que es como usar un interruptor de luz para encender neuronas concretas, activaron justo las que habían guardado ese recuerdo y ¡boom! Los ratones volvieron a recordar. Fue una prueba brutal. La huella de la memoria, lo que llaman el engrama, seguía ahí. No estaba borrada, solo era inaccesible. El interruptor sináptico, el motor microscópico de la memoria. Vale, para entender de verdad cómo se crean y se destruyen esos caminos hacia los recuerdos, tenemos que hacer zoom, pero mucho, mucho zoom. Vamos a bajar hasta el nivel de las conexiones entre una neurona y otra. Y aquí está el concepto clave de todo esto, la potenciación a largo plazo, o PLP para los amigos. A ver, es fácil. Imagina dos neuronas que se comunican. Cuanto más hablan entre ellas sobre algo, sobre un recuerdo, más fuerte se hace esa conexión. La PLP es literalmente eso, el proceso de reforzar esa conexión. Es la manera que tiene el cerebro de decir, oye, esta charla es importante, vamos a guardarla bien. ¿Y cómo pasa esto? Pues es como una reacción en cadena, una especie de dominó bioquímico. Primero, una neurona suelta una sustancia, el glutamato. Si la señal es fuerte y se repite, la neurona que la recibe se enciende. Esta chispa eléctrica, digamos, expulsa una especie de tapón, un ion de magnesio, que estaba bloqueando una puerta muy importante, el receptor NMDA. Y en cuanto esa puerta se queda sin el tapón, ¡zas! El calcio inunda la célula y esa avalancha de calcio es la señal de alarma que grita, reforzad esta conexión, hay que crear un recuerdo. Y esta es la genialidad del sistema. El receptor NMDA es como una puerta con una doble cerradura de seguridad. No basta con la llave química, el glutamato, necesita también la llave eléctrica, que la neurona se active para quitar el tapón de magnesio. Solo cuando las dos cosas pasan a la vez, se abre la puerta y arranca el proceso de crear un recuerdo. Es un mecanismo de coincidencia súper preciso. Claro, pero esto de la plasticidad del cerebro tiene dos caras, como una moneda. Igual que las conexiones se pueden fortalecer para crear recuerdos, con la PLP, también se pueden debilitar. Y a eso se le llama depresión a largo plazo, o DLP. Y lo más curioso es que el interruptor que decide si se recuerda o se olvida a nivel celular es la cantidad de calcio que entra y lo rápido que lo hace. Esto lo explica perfectamente. Si la estimulación es muy intensa, muy frecuente, se produce una auténtica inundación de calcio. Eso activa unas enzimas que son como el equipo de constructores, refuerzan la sinapsis. Pero si la estimulación es débil, de baja frecuencia, solo entra un goteo de calcio. Y ese goteo activa a otro equipo, los desmanteladores, que debilitan la conexión. O sea, recordar y olvidar son dos caras de la misma moneda, controladas por el mismo mensajero, el calcio. Forjando la huella de la memoria, haciéndola permanente. Vale, ya hemos reforzado una conexión. Pero, ¿cómo pasa eso de ser un cambio temporal a convertirse en un recuerdo para toda la vida? Vamos a ver cómo se solidifica esto. Pues es que un recuerdo tiene su propio ciclo de vida. Nace como un simple chispazo eléctrico. En minutos, la primera fase de la PLP refuerza las conexiones que ya hay. Pero el momento clave viene después, en la fase tardía. Durante horas, incluso semanas, el cerebro se pone a fabricar proteínas nuevas, ladrillos, para reconstruir físicamente la conexión, para hacerla más grande, más fuerte, más estable. A eso se le llama consolidación. Y con los años, ese recuerdo se vuelve tan fuerte que se independiza, ya no necesita de esa primera estructura donde nació.
Y ojo, que esto no es una metáfora, es literal. La memoria no es algo abstracto, es un cambio físico y estructural en el cerebro. Las conexiones que se refuerzan crecen, se hacen más complejas, a veces hasta se duplican. Cada vez que aprendemos algo, cada vez que creamos un recuerdo, estamos literalmente recableando y reconstruyendo nuestro propio cerebro. Es alucinante. El bibliotecario del cerebro, el papel del hipocampo. Bueno, ya hemos visto lo que pasa a nivel microscópico. Ahora toca alejar el zoom otra vez. ¿Quién dirige toda esta orquesta en el cerebro? Pues la respuesta más clara nos la dio, curiosamente, la historia de un paciente. Vamos a hablar de Henry Molaison, más conocido en la historia de la neurociencia como el paciente HM. En los años 50, para tratar una epilepsia terrible que sufría, le extirparon una parte del cerebro, el lóbulo temporal medial, y con él se fue el hipocampo. La epilepsia mejoró, sí, pero el precio fue altísimo. Henry perdió por completo la capacidad de crear nuevos recuerdos. Pero lo increíble del caso de HM no es solo lo que perdió, es, sobre todo, lo que conservó. Podía hablar con alguien perfectamente, pero en cuanto a esa persona salía por la puerta, la olvidaba. No podía memorizar ni un solo dato nuevo. Pero sí podía aprender habilidades nuevas, como dibujar mirando un reflejo en un espejo. Lo aprendía y mejoraba, pero cada vez que se ponía a ello, para él era la primera vez. Gracias a HM entendimos que no hay una memoria, sino que tenemos como mínimo dos sistemas distintos. Por un lado, la memoria declarativa, la del qué, recordar qué cenaste ayer, quién es el presidente, la cara de un amigo. Esa es la que HM perdió. Y por otro, la memoria no declarativa, la del cómo. Saber cómo montar en bici, cómo atarte los cordones, cómo tocar una canción al piano. Esa la conservo intacta porque está en otras zonas del cerebro. Y ahí se desveló el verdadero papel del hipocampo. No es la estantería donde se guardan los recuerdos para siempre. No, es el bibliotecario. Es el que coge las experiencias nuevas, las procesa, las etiqueta y dice, vale, esto va aquí, esto allá, para que luego podamos encontrarlas. Sin el bibliotecario, los libros, los recuerdos, se amontonan en la entrada y nunca llegan a guardarse en las estanterías de la biblioteca. Una vez que el hipocampo, nuestro bibliotecario, ha hecho su trabajo y el recuerdo ya está bien consolidado, un proceso que puede tardar años, entonces ese recuerdo como que se independiza, se libera y se guarda ya de forma permanente por toda la corteza cerebral. Y por eso HM podía recordar perfectamente su infancia, pero no lo que había desayunado esa mañana. Sus recuerdos antiguos ya estaban bien guardados en la corteza, a salvo. El arte de olvidar, de las neuronas a las naciones. A ver, hemos hablado mucho de cómo recordamos. Pero eso es solo la mitad de la historia. Para entender la memoria de verdad, tenemos que entender a su hermano gemelo, el olvido. Y lejos de ser un fallo del sistema, vamos a ver que olvidar es algo fundamental, no solo para el cerebro, sino para sociedades enteras. Acordémonos de la DLP, la depresión a largo plazo. El olvido no es algo pasivo, no es que los recuerdos se borren con el tiempo y ya está. Es un proceso activo. El cerebro está todo el rato podando las conexiones que no usamos, debilitando los caminos a recuerdos que ya no son importantes. Es como hacer limpieza. Piénsalo, si recordáramos cada detalle de cada segundo de nuestra vida, el cerebro se saturaría, sería un caos. Olvidar es lo que nos permite centrarnos en lo que de verdad importa. Y lo más interesante es que este proceso de podar, de seleccionar qué se queda y qué se va, no pasa solo dentro de nuestra cabeza. Pasa algo muy parecido en las sociedades. Lo que llamamos memoria colectiva o memoria histórica no es un archivo con todo lo que ha pasado, para nada. Es el resultado de una selección activa. Qué historias se cuentan en los colegios, qué estatuas se mantienen en las plazas, qué símbolos se quitan. Es un proceso de recordar y olvidar, pero a escala de un país entero. Y aquí la analogía se vuelve muy potente, porque este olvido colectivo no es algo que pase por casualidad. Es un acto deliberado que se plasma hasta en las leyes. Las leyes de memoria histórica, por ejemplo, no buscan imponer una única verdad del pasado, sino gestionar ese equilibrio tan complicado entre recordar para hacer justicia a las víctimas y a la vez poder olvidar ciertas cosas para seguir adelante como sociedad. Es, en el fondo, una especie de neurociencia social a gran escala. Así que volvemos al principio. Esos recuerdos que creemos olvidados a lo mejor no están borrados, solo están dormidos. Y el olvido, tanto el nuestro como el de una sociedad, no es un hueco en blanco, sino una parte activa de lo que somos. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la memoria es lo que nos hace ser quienes somos, ¿en qué nos convierte todo aquello que hemos decidido o nos han forzado a olvidar?